Dios les bendiga muchísimo. Me da mucho gusto poder estar con ustedes y continuando nuestro estudio sobre este libro de Segunda de Samuel. Vamos a ver el día de hoy un tema sobre el quebrantamiento de David, que fue el camino que él tomó para lograr restaurar su vida después de una deslizada increíblemente grande y muy triste. Y pues bueno, es interesante porque quizás muchos de nosotros no hemos llegado a hacer cosas tan graves y tan serias como las que él cometió, como el asesinato, como el adulterio, como situaciones espantosas de hipocresía. Pero Dios lo deja como ejemplo para que después de una desviación enorme, eh, tuviéramos claros también nosotros que aún una persona que llegó a desviarse grandemente puede lograr restaurarse por la misericordia de Dios si es que se pone de regreso en sus caminos. Y el día de hoy vamos a estudiar cómo es que él preparó su corazón y cómo Dios trató con él para venir de regreso a los caminos de Dios. Vamos a orar juntos para que Dios sea el que nos bendiga. Padre bueno, gracias porque tú eres excelsamente bueno y ayudas al pecador más perdido a ser restaurado, Señor. Te pedimos que tú nos enseñes a través de esto que ocurrió en la vida de David, Señor, que así como vimos su desliz, también podamos ver su restauración y nos quede claro a todos lo que requerimos para también nosotros estar cerca de ti siempre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, pedimos tu bendición. Amén. Vamos a iniciar con Isaías, capítulo 66, versos 1 y 2. Lo leemos juntos en la pantalla. Dice la Biblia: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios se presenta como lo que Él es un ser sublime, un ser sumamente importante, que es dueño del universo, que hizo absolutamente todo y que si nosotros tratáramos de honrarle con un lugar físico aquí en la tierra, ese lugar no es nada comparado con toda la gloria que Él merece y con lo excelsamente enorme que es Él. Pero además de presentarse como el creador de todo, dice: yo soy excelso, yo soy el creador de todo, todo esto fue edificado por mí, pero no me quedo en lo sublime que soy yo, sino que yo voy a mirar y voy a atender a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. O sea, voy a estar con una persona que camina en humildad, voy a estar con una persona que se quiere quebrantar, que quiere venir conmigo, que quiere que yo le ayude, que quiere restaurarse. Y esto es precisamente la lección que tomó David y vamos a aprender cómo es que él se humilló y cómo quebrantó su corazón. Esto es humillar hasta lo sumo su vida para lograr tener una restauración de parte de Dios. Y bueno, para ver la manera en la que David se humilló, lo primero que quisiera exaltar es la fidelidad de Dios para con David trayendo su luz a un pecador desviado. Recordamos que él había estado en grandes desvíos. Estamos continuando el mensaje de la semana pasada. Y vamos a ver cómo es que Dios le habló a ese pecador que ya estaba desviado. Dice 2 Samuel capítulo 12, verso 1, la primera parte del verso 1 dice: Jehová envió a Natán a David. Jehová envió a Natán a David. Y ese Natán era un hombre que era un profeta. Esto es una persona que hablaba de parte de Dios. Alguien que estaba cerca de Dios, que oía la voz de Dios y que lo que Dios quería decirle a alguien se lo decía a esa persona. Y normalmente los profetas también están relacionados con predicciones. Así Dios muestra que verdaderamente esa persona está hablando de parte suya. Esto es diciendo algo que va a pasar en un futuro, lo cual solamente Dios conoce el futuro, y de esa manera se demuestra que Dios está con esa persona, o también abriendo algo que era imposible para él saberlo y lo entiende porque Dios se lo revela. Entonces Dios envió a Natán a David. Dios mandó a uno que además era amigo de David. No solamente era un profeta, sino era amigo de David y tenía tal cercanía que incluso David a uno de sus hijos le puso por nombre Natán. Dios lo envió. Dios lo iba a usar. Y todo inicia así. O sea, Dios
envía a una persona para tratar de restaurar al corazón desviado, si es que él quiere ser humilde para restaurar su vida. Y Natán, lleno de sabiduría de parte de Dios, utiliza una parábola. Esto es una historia que tiene una enseñanza para hablarle a David a través de esa historia, sin que él se pusiera defensivo de una manera de empezar a negar o empezarse a defender cuando le empezara a redarguir por las maldades que él había hecho. Entonces vamos a ver la parábola que utilizó Natán. Dice 2 Samuel 12, la segunda parte del verso 1 y hasta el 3 leemos juntos. Dice: viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y aquí inicia Natán la plática con David. Y quizás cuando él vio entrar a su amigo y sabía que era profeta y que Dios estaba con él, inmediatamente David, que había buscado esconder por todos lados el pecado que había hecho, con una hipocresía extrema, tratando de corromper a Urías y todas las situaciones que ya explicamos de cómo él buscó esconder el pecado y actuar como si estuviera muy normal. Cuando vio a Natán, a lo mejor se puso defensivo, como muchas personas cuando viene alguien a predicarles. Vio a Natán y dijo: pues, ¿será que Dios me va a regañar por medio de él? ¿Será que Dios me va a hablar? A lo mejor ya lo sabe, a lo mejor tiene algo que decirme. Pero Natán, con mucha sabiduría, empieza a ponerse delante del rey y le pone un caso. Un caso que parecía que no era el de David, sino que era como una historia, algo que su amigo venía a contarle. Y en ese caso le dice: había un hombre rico que abusó de un hombre pobre quitándole una corderita. Empieza a utilizar una figura, y en esa figura, al hablar de una corderita, estaba utilizando un ejemplo para explicar cómo esa corderita, que era muy amada y muy querida en la familia del hombre pobre, había sido robada por el hombre rico. La corderita significaba Betsabé, que era muy querida y muy amada en su familia, y que había sido robada por el hombre rico, que finalmente era David. Pero David no entendía en ese momento la aplicación de la parábola, sino simplemente estaba viendo un ejemplo. Y cuando le empezó su amigo a hablar una historia, finalmente era el rey, también ejercía funciones de juez, y empezó a oír la historia como aplicada a otra persona, empieza a poner atención. No se pone defensivo, no sube las defensas, sino empieza a poner atención y escucha la historia que Natán le venía a decir. Una vez planteado el escenario, le habla de la injusticia. Versos 4 al 6 de 2 Samuel 12 dice: y vino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Esto es, siguió con el ejemplo Natán y le dijo: mira, estaba lleno de ovejas, lleno de riquezas, lleno de muchas cosas, y llegó un amigo de él de camino a su casa, y en vez de ir de tomar de su ganado, lo que hizo fue y tomó la corderita del pobre y a ella se la llevó, teniendo él en abundancia. Y entonces David, creyendo en la historia que le estaban planteando como si él fuera juez, se enoja a lo sumo y dice: vive Dios, que el que hizo tal es digno de muerte, el que hizo tal acto. No es justo que no tenga misericordia, no es justo que alguien que sea tan rico vaya y le tome al pobre lo que para el pobre es muy valioso, que es su corderita, y él, teniendo ganado, teniendo riquezas, teniendo muchas cosas, no utilice lo que era suyo, sino que va y toma lo que es del pobre. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Lo deberíamos de matar, pero antes de que lo matemos, debería de pagar por 4 la corderita. O sea, que 4 corderas le diera al pobre para resarcir al pobre a quien le hizo daño, y además deberíamos de matarlo. Y entonces, en este juicio que empieza a funcionar la conciencia de David,
aplicando de una manera aguda la justicia al que había hecho mal en el ejemplo que le estaba dando Natán, aunque David creía que era una historia real. Vemos cómo el pecador, cuando está corrompido, pero tiene teología, tiene ideas de Dios, tiene conocimiento mental, aunque sea el corazón desviado, pero tiene instrucciones, de repente le funcionan los sentidos de justicia y empieza a actuar de una manera aguda para poner la justicia muy severa cuando es con otra persona, pero no cuando es para sí mismo, porque había tenido muchas oportunidades y no las había aprovechado para humillarse con Dios, sino que le aplicaba la palabra que conocía a otro, pero no a sí mismo. Y así pasa cuando una persona está endurecida. Empieza a oír la verdad o conoce algo de parte de Dios o sabe los mandamientos de Dios y empieza a apuntar a los demás y a decir, no, aquel no hace esto, este no hace esto, aquella esto otro, y empieza a ser muy agudo para con todos, pero no para consigo mismo. Y así estaba David, que pague por 4 y que después lo matemos. Ahora el profeta le revela la verdad y le quita el ejemplo. Verso 7, seguimos leyendo, dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré desde la mano de Saúl. Se la empezó a aplicar. Este ejemplo no es mío. Este ejemplo es de Dios, el Dios de Israel, al Dios al que tú no puedes, del cual no te puedes esconder. Y del cual tú podrás estar muy hipócrita delante de mí, hipócrita delante de todos, como que hubieras sido muy santo y muy puro y hubieras tomado una mujer viuda para protegerla, Betsabé. Pero Dios sabe que tú mandaste matar a su marido y Dios sabe que tú fuiste un adúltero con ella primero y que eres un hipócrita. Dios lo conoce. Tú eres aquel hombre, tú eres el hombre rico que le robó la corderita al hombre pobre y que tenías todo en abundancia. Así te dice Dios. Y entonces empieza a revelar lo que había en el corazón sucio de David. Y se queda mudo y le explica la figura. Vamos a leer el verso 9. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, no te hagas David, no seas hipócrita, tú tomaste en poco a Dios. Tú despreciaste primero que nada a Dios, porque lo primero que hizo Natán fue explicar el pecado contra Dios. Tú cambiaste a Dios por el adulterio, tú cambiaste a Dios por el asesinato, tú cambiaste y aborreciste a Dios y te fuiste tras tus pasiones, hiciste lo malo delante de sus ojos. Y el primer pecado, el más grave, es siempre contra Dios, porque el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, mas no llega a ser tan importante. Amar al prójimo como a uno mismo. Y después de hablarle del pecado en contra de Dios, le dice lo que hizo contra el prójimo. A Urías Eteo, tú mataste a espada y no te hagas. Tú fuiste el que diste la orden para que los hijos de Amón lo mataran. Aunque hubiera sido la espada de otro, fue tu orden. Fue lo que tú hiciste y es totalmente sucio lo que tú ordenaste. Y tomaste a su mujer por tu mujer cuando no tenías derecho. Y le pone el dedo en la herida. Y un verdadero predicador no anda ahí todo humanista, todo rebajando las cosas como falso profeta. Ay, no se vaya a sentir. Ay, nada más reconoce ahí tus pecados, acepta a Cristo y rebajando todo para que el pecador medio entienda si acaso un poquito y nunca salga de sus durezas, porque no quiere incomodar. Pero cuando alguien habla de parte de Dios, dice lo que Dios quiere que se diga. No es lo que le conviene oír al pecador. No es que sea el rey total. Era una persona perversa. Era una persona que ya había matado a Urías. Podía ahora volverse y matar a Natán. Y quizás Natán mismo estaba arriesgando su vida. Pero no importa si arriesga su vida porque David ya estaba desviado y era un perverso. Lo importante es decir lo que Dios quiere que yo diga. Y si Dios quiere que yo vaya y le diga esto a David, aunque sea el rey y tenga el ejército y tenga todo el poder, no me importa. Voy a decir lo que Dios quiere que yo le diga a David. Y punto. Después le dice, como era profeta, lo que iba a pasar. Porque un profeta no es aquel que se pone a gritar atrás de una congregación diciendo cosas, sino aquel que dijo una palabra de Dios y se verifica y se prueba que Dios la dijo.
no es el que se dice que lo es, sino es el que tiene frutos de que verdaderamente lo es. Y entonces, como era un profeta y Dios hablaba por él, le dijo el castigo que Dios iba a traer sobre él. Segunda Samuel, capítulo 12, versos 10 al 12, dice: por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, Dios estaba advirtiendo que iba a venir un adulterio escandaloso y público de alguien cercano a David para con su propia familia. Y habría espada y muerte para con la familia de David. Como él había destruido otra familia y como él había matado a otra familia, ahora iba a sentir el dolor de la muerte en su familia. Y como él había ido hipócritamente y escondido el adulterio, como siempre hace el adúltero: vaya adultera, pero que nadie me vea. Vaya adultera, pero acá en el motel solamente ella y yo y ya. A veces a escondidas siempre, tratando de guardar mucho la apariencia, lleno de hipocresía. Y luego hablando de Dios. Pero Dios dice: yo voy a sacar todo ese cochinero a la luz. Y yo voy a mostrar una degradación en tu propia familia y que a ti te hieran el alma delante de todos los demás. Y más adelante vamos a ver cómo esta palabra que Dios habló a través de ese hombre Natán pasó. David entonces reconoció que era cierto, no se puso más rebelde a decir voy a matar ahora a Natán, que él sabe lo que pasó, sino empezó a entender y aprovechar ese llamado de Dios y reconoció el pecado. Verso 13, la primera parte dice, 2 Samuel 12, 13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. O sea, es cierto, Natán, lo que tú dices. Eso que tú dices, así soy yo. Como tú dices que hice, ese fue mi caminar y esa fue mi reacción y la forma en la que yo actué. Yo pequé contra Jehová. Y empezó a humillarse y a buscar que Dios le cambiara el corazón. Y esa hipocresía que él tenía de andar guardando todo y que ya tenía todo perfectamente escondido, si lo ves desde una perspectiva de un perverso, tenía a la mujer ahora como su esposa, andaba ahora como muy pulcro, muy limpio, como muy preocupado por su amigo Urías, que había amparado a su viuda y ahora se la llevaba al palacio. Parecía que todo era increíble en el corazón de David, pero sin embargo Dios sabía que era un cochinero. Y entonces David buscó la restauración de Dios con esa palabra que le dijo su amigo. No fue necesaria una campaña y una terapia psicológica y 1000 pláticas y muchas sermones y muchas explicaciones, que detrás de todas esas explicaciones y religiosidad que se da con la gente que está por siempre escuchando y nunca cambia nada, lo único que se demuestra es un corazón necio, soberbio, aferrado al pecado y que no lo quiere dejar nunca, pero que es hipócrita y que aparenta y que dice como que no, yo sí quiero escuchar, yo sí quiero, y entonces se meten en muchos rollos. Pero David lo que dijo fue con sencillez: pequé contra Jehová. Y se puso a buscar a Dios. Y después, todo lo que tenía guardado, lo abrió a todos. Y él escribió su pecado y explicó cómo es que Dios lo había librado de ese pecado. Y esa libertad que Dios trajo a su vida cuando él logró quebrantar su corazón, la narró en un salmo hermoso, que es el Salmo 51, el cual vamos a ver, y que nos refleja el camino de una persona que se quebrantó, que humilló su corazón lo suficiente, lo que Dios pide para que pudiera restaurarse de una manera adecuada delante de Dios. Vamos a empezar con los versos 1 al 3 del Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí estaba él reconociendo el estado de su alma. Y decía, mi pecado está siempre delante de mí, ten piedad, porque aunque yo he sido hipócrita y aunque he andado escondiendo y aunque he andado aparentando y aunque he andado en muchas figuras y actuaciones delante de los hombres, en la conciencia, en el más hondo sentido de justicia que hay en mí, mi pecado está siempre delante de mí y me está diciendo, tú mataste a Urías, tú te llevaste a la mujer que no era su mujer. Y cuando veía a Betsabé llorando y cuando veía toda la tristeza que había en su casa, estaba pasmado y quizás aparentando delante de otros, pero en el corazón estaba mal. Y así es una persona cuando está desviada. Podremos saludarnos, guardar apariencias, vestirnos, decir, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, gracias. Pero por dentro el corazón está hecho pedazos. Por dentro el corazón está lleno de tristeza. Por dentro hay muchas amarguras. Por dentro hay muchas contiendas. Hay muchas cuestiones que están mal. Y David empezó a reconocer, ¿para qué me hago? ¿Para qué ando de hipócrita? ¿Para qué ando aparentando lo que no soy? La verdad, Dios, es que mi pecado está siempre delante de mí. Siempre lo tengo y está atravesándome el alma. Una y otra vez me corroe todo mi ser la maldad que yo hice. Sabía que el pecado había sido principalmente contra Dios. Salmo 51, verso 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oh Dios, mi pecado ha sido contra ti. No ha sido contra el pueblo de Israel o Betsabé y su familia. Obviamente había sido contra ellos, pero sobre todo, si yo pongo en contexto ese pecado que hice contra las personas, con el pecado que yo hice contra ti, es como nada, porque el más ofendido eres tú. Y empieza a darse cuenta de que principalmente el pecado que había hecho había sido contra Dios. Yo he pecado contra ti y tú eres justo, tú has hecho lo correcto, tú eres justificado en tu palabra. Tú, si vienes y me condenas y me mandas a la muerte, tienes razón, Dios, soy digno de muerte. Yo mismo lo juzgué. Yo mismo dije que ese hombre rico debía de pagar por 4 a la corderita y debería de con su vida pagar por no haber tenido misericordia. Soy digno de muerte porque contra ti principalmente he pecado y tú eres el juez. O cuando una persona se siente digna de muerte y empieza a justificar a Dios y a condenarse a sí mismo, va en el camino hacia un verdadero entendimiento de su maldad. Se sentía David en extremo sucio y rogaba que la maldad que había en su corazón fuera limpiada. Verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, estaba totalmente quebrado, estaba totalmente harto de su gran cochinero que había en su vida. Purifícame con hisopo. Quiero que todo mi ser quede por completo limpio. Si tú vienes, Dios, y me lavas, puedo ser más blanco que la nieve. Mi alma está sucia. Yo soy digno de muerte. Pero tú, Señor, eres misericordioso y eres bueno. Y tú puedes purificarme, no solamente bañarme, sino aún con hisopo en los detalles más pequeños de mi ser. Tú puedes venir y limpiarme. Y cuando una persona se pone a ver su culpa, tiene un deseo real y profundo de que Dios le lave por completo. Clamaba David por la bondad de Dios, que podía cambiar el cementerio de su alma por un jardín de vida. Versos 8 y 9 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Aquí sabía que la única manera en la que él podía restaurar su corazón es que Dios volviera a construir ese gozo y esa alegría en su ser. Que solo Dios podía hacer que sus huesos se recrearan. Decía, mi corazón está abatido.
Tú, Señor, deja de ver mis maldades, deja de verme como el asesino de Urías, déjame verme como el adúltero, déjame verme como aquel que se robó a una mujer que no era su mujer y que he sido el hipócrita que anda aparentando mucha espiritualidad cuando tengo un cochinero dentro de mí. No veas eso, ve tu misericordia, hazme oír gozo y alegría. No merezco que tú cambies mi corazón y me des alegría, pero tú eres grande. O sea, no apelaba a que Él fuera bueno, apelaba a la misericordia de Dios. No es porque yo sea digno, es porque tú eres bueno que yo puedo tener una esperanza. Entendió lo grave que era el pecado, de tal manera que invocó al Creador para tener un corazón nuevo. Y esto es interesante porque ¿qué tanto puede destruir el corazón del hombre el pecado? Que invoca de nuevo al Creador para que le cambie el corazón. No le dijo que lo lavara, le dijo que lo cambiara. Salmo 51, versos 10 y 11 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oh Señor, empieza Él rogando y dice: lávame y lávame, Señor, más y más de mi maldad y límpiame del pecado, como leímos antes. Purifícame con hisopo. Pero después, cuando va entendiendo la maldad que hizo, dice: no, Señor, esto no es que tú vengas y me laves, es que tú vengas y crees en mí un corazón limpio. Es que, Señor, el corazón que tengo no sirve para nada. Ya no es que tú vengas y lo laves, ya no quiero eso, ya no quiero este corazón. Está roto, no sirve. Está quebrantado, no sirve. Como cuando tienes tu carro y está descompuesto y el motor no sirve para nada y lo necesitas quitar por completo y poner uno nuevo porque ya es una porquería el motor. No le puedes andar poniendo un diablito ahí, una reparación, una manguerita. No, es un cochinero, no sirve. Lo tienes que cambiar por completo. El motor de mi vida, mi ser, lo más hondo de mí, no sirve, Señor. Está corrompido, está sucio, estoy mal. Yo quiero que no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo quiero que ya no me veas como me ves, porque si tú no escondes tu rostro de mis pecados, ¿cómo podré yo presentarme delante de ti? Y yo con este corazón que lo corrompí, que tú me diste un corazón puro, que tú me hiciste el dulce cantor de Israel, que tú me inspiraste para cantar salmos, que tú me enseñaste a tener valor, que tú me ayudaste a inspirar a otros a que fueran valientes y a levantar a hombres como el mismo Urías al cual engañé yo y maté. Ese corazón que tú me diste para avivar a otros, lo corrompí a tal grado que ahora no sirve de nada, Señor. Y solo tú puedes hacer el milagro de crear un corazón nuevo. Tenía la fe en que Dios lo podía restaurar y sustentar para no caer hasta el fondo y enseñar después a otros para que no se desviasen. Salmo 51, versos 12 y 13 dice: vuélveme al gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Oh Señor, ya no quiero andar de hipócrita aparentando. Yo no quiero decir: no, es que yo hice esto, es que yo acá, es que yo todo fanfarrón y presumido. Yo quiero enseñar a los pecadores y a los transgresores tus caminos. Y yo quiero que los pecadores se conviertan a ti. Y por eso, porque David dejó su hipocresía, dejó de andar aparentando lo que no era, dejó de andar fingiendo que era un hombre pulcro, bueno, piadoso, que tomó a una mujer viuda para ampararla y llevarla con él al castillo. Dijo: no, yo lo que soy un impío. Y lo enseñó a todo el país. Y no solamente a todo el país, sino a todo el mundo. Publicó su pecado y se lo dijo a todos, de tal manera que nosotros aún, miles de años después, estamos oyendo la confesión de David. Y cómo David rogó a Dios: vuélveme al gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Solo que tú vengas y me vuelvas al gozo de tu salvación y que tú vengas y entres de nuevo en mí, es que yo puedo enseñar a los transgresores tu camino y que los pecadores se van a convertir a ti. Porque el religioso lleno de soberbia, ¿cómo le gusta andar enseñando? ¿Cómo le gusta andar explicando y diciendo cosas? Pero el camino real es primero tener el gozo de salvación uno. Primero
que el espíritu noble de Dios venga al alma misma y te pueda sustentar. ¿Y cómo yo voy a ayudar a otros a encontrar lo que yo mismo no he encontrado? Entonces David ya estaba quitando la hipocresía de su ser y decía: Señor, tú ven y haz que tu noble espíritu esté en mí, que tu luz esté en mí. Y entonces después, solo con tu bendición, no es por la experiencia, no es por la teología, no es porque yo hubiera sido ungido, no es por el pasado, no es por las batallas y las glorias pasadas, no, es porque tú estés dentro de mí. Porque si tú no estás dentro de mí, yo no puedo hacer nada por nadie. Es muy diferente el caminar de un religioso que está lleno de soberbia y que anda enseñando a otros porque tiene teología. Pero David no quería ir a la religión. David quería ir a la experiencia. Dios, tú ven y cámbiame a mí. Y después yo podré enseñar a los otros que se conviertan a ti. Puso su debilidad ante Dios para no caer nunca más. Verso 14, la primera parte dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Líbrame, Señor, porque yo fui un asesino. Yo maté a un hombre que no se merecía morir. Yo lo acabé, yo lo maté a través de los hijos de Amón. Pero líbrame tú, Señor, de que yo mate a alguien más. Ponía sus pecados delante de Dios. Rogaba para que Dios lo librara de ser un homicida nuevamente. Veía el pecado no como una solución para esconder su soberbia, sino lo decía: Dios, tú líbrame de esto. Estaba completamente quebrantado y mostrando lo que había dentro de sí. Y solo entonces, si tú vienes y me libras, si tú me cambias, si tú me lavas más y más de mi maldad, si tú creas un nuevo corazón en mí, si no vuelvo al pecado para no ser un hipócrita que venga y te ore y después a la siguiente semana esté otra vez regresando. No, solo entonces voy a poderte alabar. Versos 14, la segunda parte del 16 dice: cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Señor, yo solamente te voy a alabar cuando tú hayas cambiado mi corazón. No, David no era un hipócrita que venía a cantar alabanzas cuando tiene el corazón lleno de todo un cochinero. Había ahora un aborrecimiento hacia esa hipocresía y lo que él quería era cambiar su corazón y después, entonces, solamente después te podré cantar. No es que yo vaya y haga los sacrificios a la manera del Antiguo Testamento. No es por el rito religioso, sino es porque tú vengas y me perdones, porque lo importante es que tú cambies mi corazón y mi esencia y me hagas un ser nuevo. Tú eres el que haces la diferencia. No es el rito, sino es Dios. No es el aceptar a Cristo, no es el hacer una oración como si fuera la oración mágica, no es hablar con un hombre para que un hombre te pase de una reunión a otra. Eso no importa. Es Dios el que hace la diferencia, es Dios el que puede cambiar el corazón, es Dios el que dice: yo te hago acepto, yo ya no veo tus maldades, yo te perdono, yo te hago mi hijo hoy. Y te inspira y viene su espíritu noble a tu ser y entonces tu corazón es inspirado a cantar su justicia. Dios abre los labios y Dios puede hacer que el corazón perverso sea cambiado, renovado, quebrantado y traer un corazón nuevo que pueda alabarle y le pueda cambiar la vida a otros después de habérsela cambiado a sí mismo. Terminó David intercediendo por otros. Salmo 51, versos 18 y 19 dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oh Señor, yo quiero que tu casa sea una casa de justicia real. No quiero que sean hipócritas como yo. Quiero que tú seas el que edifiques los muros de Jerusalén. Que tú seas nuestra guardia. No nada más que me ayudes a mí a que sea librado de los homicidios, sino que a toda la nación
nos levantes como un muro para que no caigamos en la maldad de nuevo. Y Señor, tú ven y cambia todo, Señor. Y entonces los sacrificios que te hagamos como nación van a ser agradados para ti. Van a ser cuestiones que te agraden, que estés satisfecho con nosotros. Empezó a dejar la religiosidad y a querer una conversión real, que es lo que importa. Y así es como David alcanzó una restauración, quebrando el corazón. ¿Cómo llegar a esta profundidad de búsqueda? Isaías 57, versos 14 y 15 dice, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Aquí te está diciendo, tú tienes que allanar, tienes que preparar el corazón, quitar todas las cosas infladas en ti, quitar todos los valles depresivos, que seas estable, que entiendas lo que está mal, que limpies el camino, que tomes tu escoba y barras todo lo que está mal, todas las acciones malas, todo el pecado, lo limpies de tu vida. Porque Dios, el que habita en la eternidad y que es santo, no se anda revolviendo con la maldad, es santo, puede venir y habitar si tu corazón lo quebrantas y lo humillas. Por tanto, hay que esforzarnos. Hay promesa si hacemos esto. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados del corazón y venda sus heridas. No dice Él sana a los que aceptan a Cristo. Él sana a los quebrantados de corazón. No dice Él sana a los que van con un hombre envanecido que le dice que ya está bien. Porque si hace algo así un hombre, está inflado, porque el único que te puede decir que estás bien es Dios. ¿Y quién es sanado por Dios? El que quebranta su corazón. Y cuando quebranta su corazón, logra entender su culpa de tal manera que ruega al Creador porque su corazón sea nuevo otra vez. Porque el que tiene ya no le sirve. Dios viene y lo venda y lo sana. La sanidad del alma implica salvación, pero el soberbio, que es lo opuesto al estar quebrantado, o sea, el humilde, no puede acceder a esa salvación. Salmo 18:27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Y aquí te está diciendo cómo es Dios. Él viene y salva al que se aflige, al que ve su culpa, al que se pone a ver qué está mal dentro de sí mismo. Y si es todo el pueblo, qué bueno, mejor. Pero si está todo altivo, así como que siempre levantando la cara, siempre muy digno, incapaz de humillarse delante de Dios, agarrado del conocimiento, pero no con un corazón humilde, Dios lo va a terminar humillando un día cuando le diga, tú te vas a apartar y no vas a entrar conmigo a la eternidad. ¿Qué es lo que nos estorba de llegar a esa salvación? El orgullo, la soberbia, el amor al pecado. Por lo tanto, quiero terminar poniendo un cuadro que explica la comparación entre un quebrantado y un orgulloso desde diferentes enfoques. Y vamos a irlo narrando. Primero, cuando hablamos de los objetivos de una persona, el orgulloso tiene como objetivo ser respetado por los hombres. Que la gente vea que yo soy digno, que yo soy bueno. Le importa mucho su nombre. El quebrantado busca ser genuino con Dios. Lo que hay dentro de mí, eso se lo pongo a Dios y ya. No le importa si me ven, si no me ven, si dicen lo que sea. En cuanto a los argumentos, los orgullosos desean orientar los argumentos para que siempre se demuestre que ellos están en lo correcto. Les gusta mucho defender el punto y son muy agudos para debatir. Los quebrantados no buscan defender su reputación. Se ocupan de qué es lo que Dios quiere de mi persona.
Y voy a defender el honor de Dios, no voy a defender mi reputación. El orgulloso defiende su reputación. Y si tocas algo que el orgulloso hizo, luego brinca y empiezan exhortaciones y cosas. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Puro orgullo. En cuanto a los méritos, los orgullosos suelen ser reconocidos y apreciados y se hieren si no les tomas en cuenta. Es que tú tienes que entender que yo tengo experiencia, que yo he hecho esto u otro, que yo he hecho acá y allá. Se sienten muy merecedores de los méritos y de los reconocimientos de la gente. El quebrantado están conscientes de su falta de mérito. Yo no tengo nada para presentarme delante de Dios. Yo no soy suficiente para presentarme delante de Dios. Me apoyo en la misericordia de Dios, me apoyo en los méritos de Cristo, me apoyo en la bondad de Dios, no en mí, en Dios. En mí no está la salvación, está en Dios. Siguiente. Si nos vamos al conocimiento, los orgullosos se apoyan mucho en su experiencia y en lo que saben. El conocimiento envanece, el amor edifica. Y les gusta mucho tener el conocimiento. El quebrantado siente que debe de aprender mucho y le falta mucho y no cree que sabe lo suficiente. Y como no sabe lo suficiente, aprende creyendo que le falta mucho. A diferencia del orgulloso que siente que ya todo lo sabe. Don soberbio, doña soberbia. El enfoque en cuanto al servicio. El orgulloso está enfocado a recibir el servicio o dirigir el servicio de otros. ¿Cómo les gusta andar dirigiendo? Les fascina eso. Pero no les gusta servir ellos. El quebrantado está enfocado en dar el servicio a las demás personas porque es humilde para servir a los otros. En la búsqueda de lo propio, el orgulloso está muy consciente de sí mismo y exigente de sus propios derechos. Y a mí me das esto, y esto ¿por qué no me lo diste? Y es muy agudo para debatir y defender lo que a él le toca. El quebrantado no se preocupa de lo propio. Busca poner en primer lugar el reino de Dios antes que sus intereses. La actitud al ser criticados. El orgulloso es defensivo y es reactivo. El quebrantado recibe la crítica con apertura y con humildad. Si nos vamos a la siguiente, cuando pensamos en el enfoque hacia los demás, el orgulloso se enfoca en los fracasos de los demás. Siempre le gusta andar viendo en qué fallaron los demás para andar diciendo, no, aquel cayó, aquel esto, aquel otro. Siempre está pensando en los demás de una manera que comparativamente se puede exaltar él. El quebrantado se abruma por las necesidades espirituales de los demás y les quieren ayudar, les quieren hacer nuevos, les quieren bendecir. En la negación, los orgullosos piden que los demás se nieguen, pero evitan la negación en ellos. No son dados a tomar la cruz. Enseñan a los otros a que tomen la cruz, pero ellos no se niegan. Ellos no dan de lo suyo. Ellos no dan su dinero, su esfuerzo. Nada más andan predicando a los demás. El quebrantado asume la negación porque no considera que él valga la gran cosa como para andar guardando todo para sí mismo, sino dice, me voy a dar por algo que vale más la pena que yo, que es el reino, y darnos por Dios como Él merece. En cuanto a la resolución de conflictos, el orgulloso espera que los demás le pidan perdón y exigen que le pidan perdón. ¿Cómo no me has pedido perdón de esto y lo otro? Siempre quiere que su nombre quede totalmente restaurado. El quebrantado busca lo justo, arregla las cosas con Dios y con el prójimo con humildad, no con contienda. En cuanto a admitir las faltas, si vamos a la siguiente, por favor. El orgulloso tiene muchos debates para que le pidan perdón y confiesen las cosas que le convienen a él diciendo generalidades. En cambio, el quebrantado no esconde su falta. El quebrantado va y la presenta delante de otros para que pudiera tener visión y entender bien, y admite con sencillez lo que trae dentro. En cuanto a la consecuencia del pecado, al orgulloso le aflige las consecuencias del pecado porque se considera mucho a sí mismo y es ególatra. El quebrantado
se aflige no por él, se aflige por lo que le hice a Dios, se aflige por lo que le hice al reino, se aflige por lo que le hice a otras personas y buscan ver la raíz de todo por amor a Dios y a los demás. Si nos pensamos en los pecados propios, el orgulloso los ven por encima. Cuando se trata de los pecados de los demás es diferente, pero cuando son los propios los ven por encima, como muy lejanos, con telescopio. Los quebrantados los ven a detalle, profundamente, con Dios, así como que no estuvieran tan lejos, sino toman un microscopio y se ponen a ver bien su pecado. Pero si hablamos de los pecados de los demás, en la siguiente imagen, el orgulloso se acaba a los demás y tiene una dureza aguda para apuntar a los demás y se pone a ver con microscopio el pecado de los demás. Como David cuando se puso a ver a aquel que había robado la corderita, no, así que la pague por 4 y que muera, porque estaba orgulloso. Pero el quebrantado ve el pecado de los demás con compasión y le quiere ayudar y lo quiere restaurar. En cuanto al cambio del camino, el orgulloso tiene remordimiento y lamenta que sus caminos sean descubiertos, no lo quiere cambiar realmente. El quebrantado cambia su camino, tiene un verdadero y genuino arrepentimiento, va hacia un lado y ahora camina totalmente diferente porque quebrantó su corazón. En cuanto a la luz, el orgulloso la evade creyendo que siempre está cerca de él, que no la necesita, que no necesita ver su vida. No se acerca con Dios con humildad a quebrantar su corazón y a que Él le traiga convicción de lo que necesita. El quebrantado busca con humildad la luz de Dios y se acerca para que Dios venga y la alumbre. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, la valora, la cuida. Termino hablando de la gracia y de la esperanza. En cuanto a la gracia, el orgulloso no la tiene porque Dios lo ve de lejos y no extiende su gracia para con él, no le ayuda. El quebrantado camina en la gracia de Dios y le importa porque valora a Dios andar con su ayuda todo el tiempo. En cuanto a la esperanza eterna, el orgulloso está perdido, está lejos de Dios y está en el camino hacia el infierno. El quebrantado anda en salvación y en el camino al cielo. Y con todo esto, yo te pregunto hoy, ¿tú qué eres? ¿Eres un orgulloso o eres una persona que estás quebrantada? Porque si estás quebrantada, no tardarás mucho tiempo en encontrar tu restauración. Pero si sigues en tu orgullo, te vas a endurecer más y más y te vas a alejar de Dios. Concluyo con Santiago 4, versos 6, 9 y 10. Dice, pero Él da mayor gracia. Esto es, Dios da mucha gracia. No es poquita gracia, es mucha ayuda. O sea, Él hace milagros, Él hace restauraciones, Él hace avivamientos, Él hace bendiciones. ¿Pero qué se necesita? Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué no vemos la gracia derramada? Porque hay mucha gente soberbia y hay poca gente humilde. Por tanto, viene el consejo. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Deja tu orgullo, aflige tu alma, lamenta por lo que debes de lamentar y llora y busca una restauración. Deja de andarte riendo por simplezas y aflige tu alma con lloro por lo que debes afligir viendo tus maldades como David vio las suyas. Humíllate delante de Dios y Él te va a exaltar. Y ese es el camino para la restauración. David lo logró estando en extremo desviado y tú lo puedes lograr si quieres verdaderamente caminar con Dios y eres sincero. Deja tu orgullo, busca un verdadero quebrantamiento hasta que tu vida sea nueva y podrás conocer al Salvador. Porque detrás del quebrantamiento está el Salvador extendiendo su mano para ayudar al afligido, restaurarlo y vendar sus heridas. Sigue en dureza,
y todo te vas a llenar de teología, pero no vas a encontrar nada. Dios te bendiga, con esto me despido. La decisión está en cada uno de ustedes. Vayan y trabajen con sus corazones y Dios hará maravillas. Dios les bendiga.